qué son superior? 다 가를 하와스나 넘버 산제 로버스는 추르베 로버스는 딜레 파바레스. Y se dice que son superiores porque son superior a los adiestramientos existentes en otras religiones. 다 가를 하바레스. 하바데 가를 하바레스나. ¿Y qué es lo que es dentro de estos tres adiestramientos? ¿Qué es superior en ellas? 다 넘버 산제 로버스는 추르 로버체 띵징 로버 시로 로버스는 아니 산제 존된데 데니숭 저자들 Cuando las enseñanzas de Buda, las tres, se dice en castellano, los tres contenedores, las tres vasijas, las tres cestas. Las tres cestas están incluidas dentro de los tres adiestramientos y es por eso que se consideran superiores. 다 매개 죽은 추리 또 매추비 매지 죽은 게 추리 수발라 때네 원도 하다 믿고 투투야레스. Dentro del adiestramiento de la ética, lo principal es abandonar las 10 acciones no virtuosas. En base a ello, uno puede alcanzar un renacimiento superior, en los renacimientos superiores como ser humano o como deidad. 다디 매기 죽은 추리 로버의 시순 시라 때네 띠지 로버의 고버리스 디카다. Y una vez establecido los cimientos de la ética, del adiestramiento de la ética, entonces podemos adiestrarnos en la práctica de la concentración. 달래로 지난래 추리 로버스가 추리 로버스들 가서 매기 죽은 추리 순서 아니 되게 가서 소다의 추리 잠시의 추리 상황 추리 추리라 뭐 송도와. También añadir que aparte de abandonar las 10 acciones no virtuosas, también dentro del adiestramiento de ética están incluidos los votos de liberación personal, los votos del bodhisattva y los votos trántricos. Y en base a esto, uno se adiestra en la concentración. En este caso, en el adiestramiento de la concentración, es la unión de la concentración con la sabiduría. Ese sería el adiestramiento superior de concentración. Ya que el adiestramiento de la concentración está unido con la sabiduría que realiza la vacuidad, se llama un adiestramiento superior, superior a aquellos que no son budistas, porque no están unidos con la sabiduría que realiza la vacuidad. 지게 치리백이 똥띠 라바숨버 하 근데 치리숨데 라바숨데다 가를 하와레스나 녀모 빠야데 하와스 녀모 빠야데 하와스. Ya que dentro de los adiestramientos superiores uno tiene que unir la concentración con la sabiduría que realiza la vacuidad, uno a través de esto, a través de este método, puede abandonar las aflicciones. Es por eso que se consideran adiestramientos superiores. 치리백이 라바숨버데게 녀모 라바마도 빵투 말에 산제게 라바숨버데게 녀모 짜와 빵투 그랬습니다. Los adiestramientos no budistas, a través de esos métodos, se pueden abandonar las aflicciones burdas, pero a través de los adiestramientos budistas se abandona la raíz de las aflicciones. 치리백 라바숨버데라 제데베 하통스라 제데베 하통스 산제 라바숨은 제데레 데베 하통스. Se dice que los adiestramientos no budistas, la concentración y la meditación no budista, son adiestramientos mundanos, mientras que los adiestramientos budistas son adiestramientos que han trascendido lo mundano. 산제 라바숨버데 먼저 라바사베 라바숨버데게 생각 산제 니네 슈네
셰베 생감단 제와요를 남쉐단 니간 제와요. ¿verdad? Entonces, estos adiestramientos budistas están relacionados con el estudio de la psicología budista y con el estudio de la religión budista. 어때? 다 기분 좋으면 어다 되는 거다. 기분 딩. 네. 내 기분 딩을 해야 돼. Vamos a comenzar ahora, volvemos al texto y comenzamos en la estrofa novena, que es el camino B, el camino de ser de capacidad media, el supremo estado de liberación. La felicidad de los tres planos de existencia como una gota de rocío en la punta de una hoja de hierba es, un fenómeno que se desintegra en un solo instante. Por alcanzar el inmutable y supremo estado de liberación, esforzarse, que lo leamos todos juntos. La felicidad de los tres planos de existencia, como una gota de rocío en la punta de una hoja de hierba es, un fenómeno que se desintegra en un solo instante. Por alcanzar el inmutable y supremo estado de liberación y esforzarse, la práctica de los hijos de conquistadores. 얘네 가르치되 가르쳐 버렸으나 기분 로 장제 아니 타워더니 로케야지. ¿verdad? Estos versos tratan sobre el camino de ser de capacidad media. A través del entrenamiento en este camino uno consigue desarrollar la mente que desea liberarse. sen디 기분 중민의 것도 sen디 나샤 너야다 천치면 나샤 너었어요. sen디 나샤 너었지도 아니 천치면 나샤 너였어. sen디다 치면 나샤 너가서 리그레서 디성에 리그 말했어. 타바치토 En el camino de ser de capacidad inicial, uno se adiestra para querer abandonar esta vida y entonces desea alcanzar un buen renacimiento futuro. Sin embargo, en el camino de ser de capacidad media, esto no es suficiente. No es suficiente solamente con alcanzar un buen renacimiento en nuestra próxima vida, sino que queremos completamente liberarnos del ciclo de muerte y renacimiento en samsara. 타바 되니기 아니 되게 타바 되니기 로지발라 쿠에 핀조를 님이 통고 쿠아를 님이 통. Y para poder desarrollar esta mente que desea liberarse del samsara, primero tenemos que ser capaces de ver los defectos de todo lo que existe en samsara, de lo bueno y de lo malo, de todo. 가서나 말아도 끼에디 레던 놈은 끼려왔어. 코안데나 끼려왔어. Porque todos hemos nacido, estamos aquí, hemos tomado un renacimiento debido al karma y a las aflicciones, ¿verdad? 다 시버송도 간데스 깨봐 있는데. 그러와 디베 데바 수미 시버송. 그러와 아니 간데스 깨봐 있는데. 디코 대화디 사색 대화를 마도지기 탑에 대화 말했어 말. Porque sea donde hayamos tomado renacimiento dentro de los tres planos de existencia, ya sea en el plano del deseo, en el plano de la forma o en el plano de la no forma, toda la felicidad que existe dentro de esos tres planos es una felicidad contaminada, no es la felicidad que experimentamos del nirvana, de la liberación. 사실 대화서디 코 담보지 기부로 시체 안지 대화 충주지 용열고 걸리잖아요. 코 맵차로 Y esa felicidad contaminada, cuando surge, al principio uno siente un poco de felicidad. Sin embargo, poco a poco, gradualmente, esta felicidad va desapareciendo, va degenerando. Por ejemplo, cuando estamos comiendo, tenemos una comida sabrosa, en el momento de comernos esa comida, cuando estamos saboreando la comida, surge una pequeña felicidad. Pero esa felicidad desaparece pronto, solamente está presente cuando estamos saboreando la comida. Pero un par de instantes después, esa felicidad ha desaparecido.
Esto es el sufrimiento del cambio y es una felicidad contaminada. Pena, za, shoge za, chabu majo bane za de la sibu, luego, sibu dus le de luego. Ine shoge sibu de yorde, nimu ya goro chana sibu de map chana luego. Tita chiwa es. Por ejemplo, vemos que por la mañana, encima del pasto, encima de la hierba, hay gotitas de rocío. Pero en cuanto sale el sol y brilla, esas gotitas de rocío se evaporan y desaparecen. La felicidad dentro del samsara es exactamente así. Sibu de go nimu gale chana, shoge za sibu mango yorde, nimu goro chana sibu de map chana, gom chana luego. Oda, anzu saje dewa se de go tita chiwa es. Koe dewa tila es. La felicidad contaminada es exactamente así, es como las gotas de rocío que están en la punta de hebras de hierba o de pasto, pero en cuanto sale el sol, estas se secan y desaparecen. Toda la felicidad mundana, la felicidad contaminada, es así. La felicidad contaminada no se puede disfrutar durante mucho tiempo, no se puede disfrutar durante años, durante meses, sino que dura un par de instantes y luego desaparece. Esta felicidad contaminada está cambiando instante a instante, momento a momento, por lo tanto es impermanente y por lo tanto no es estable. Este tipo de felicidad no es una felicidad estable. Sin embargo, la felicidad de la liberación no es así. La felicidad de la liberación permanece vida tras vida. nyomo sebe dewa shidi sidere shi de sidwa odere ta shidi ta tano de dewa. La felicidad que se experimenta durante la liberación, cuando uno alcanza la liberación, es la felicidad de haber abandonado las aflicciones. Y esa felicidad de haber abandonado las aflicciones es lo que llamamos paz. Ta dinregi tabe dewa de jeala ngola tawa yi tobala koe te tongo koe nimi ta koa sibe pinzola siba kamsunla nimi stachi tawa de ni loche. Pero antes de alcanzar la liberación, uno debe de ser capaz de ver las faltas del samsara, de ver los defectos y las faltas de todos los disfrutes que existen en samsara. Una vez que uno es capaz de percibir y de ver todos esos defectos de los disfrutes de samsara, entonces surge la mente que desea liberarse del samsara. Por eso uno tiene que reflexionar. ¿Realmente necesito ahora mismo alcanzar la liberación? Si no alcanzo esta liberación, no importa dónde renazca, no importa en qué de los tres planos renazca, todo es de la naturaleza del sufrimiento. Entonces necesito alcanzar la liberación de este sufrimiento. Uno tiene que ver esta cárcel de samsara, cada uno de los tres planos de existencia, como una casa que está en llamas. Si uno ve esta existencia, si uno ve samsara como una casa en llamas, entonces no va a querer permanecer ni un solo instante dentro de esta casa, ya que se quemaría. Uno se quemaría si estuviera en esta casa en llamas. Sin embargo, si uno liberándose de esta casa en llamas, uno alcanza la liberación
La felicidad que existe, que surge de la liberación, es una felicidad que nunca se acaba, es una felicidad que nunca se deteriora, siempre está presente. Por lo tanto, uno debe reflexionar y pensar, yo quiero alcanzar ese estado de felicidad supremo, ese estado de liberación supremo. Debo de eliminar completamente, extinguir completamente mis aflicciones. Debo alcanzar esa liberación como alcanzan los realizadores, los oyentes y los realizadores solitarios. Ese es el estado que yo tengo que alcanzar de liberación. Por lo tanto, esa persona que desea alcanzar el estado inmutable y supremo de la liberación y que se esfuerza por ello, esa persona está completando la práctica de los hijos del conquistador. Pasamos a la estrofa 10, el camino del ser de capacidad superior, en el apartado bodhicitta de aspiración. La intención de desarrollar la mente del supremo despertar. Y leemos todos juntos el verso. Si mis madres que me han amado desde tiempos sin principio sufren, mi propia felicidad, ¿qué sentido tiene alcanzar? Por ello, con el propósito de infinitos seres liberar, la mente del despertar desarrollar, la práctica de los hijos de conquistadores. Esta estrofa es del camino del ser de capacidad superior, y este comentario, compuesto por Kirse Tome Sambo, este comentario se dedica principalmente a la generación y al desarrollo de la mente del despertar, que es el camino del ser de capacidad superior. Todos tenemos que desarrollar la mente del despertar, ¿verdad? Pero antes de desarrollar la mente del despertar, primero tenemos que desarrollar, cultivar la raíz, que es la compasión. Sin la compasión no podemos desarrollar la mente del despertar. Hay muchos tipos distintos de compasión. Por ejemplo, la compasión que desarrollan los oyentes, por ejemplo, el que sigue el camino de los oyentes. Está la compasión que se desarrolla dentro de los 4 inconmensurables. Está la compasión que tiene una madre por sus hijos. Hay muchos distintos tipos de compasión. Está también la gran compasión. Como hemos dicho, está la compasión de los 4 inconmensurables, la compasión que siente una madre por su hijo, pero la compasión de la que se habla en este verso es la gran compasión. Y esta gran compasión de la que habla aquí no está presente en el camino Hinayana, está solamente presente en el camino Mahayana. Y esta gran compasión se desarrolla
en base a todos los seres que están sufriendo. Al ver el sufrimiento que experimentan todos los seres, esta gran compasión se desarrolla. 제가 잠보다 제와서디 말아주 밀 현재 그럼실을 열었어. 그러와 현재 그러면 열었어. 잠주세. Por lo general, el amor y el cariño está presente de forma natural en la mente de todos los seres. 제가 근데 잠보 제와 현재 열었다 잠지디 다 약에 가르스 땅. 약 가르스 땅. 공배 가르스 땅. Y si el amor y el cariño está presente de forma natural en la mente de todos los seres, tenemos que preguntarnos cómo podemos desarrollar ese amor y ese cariño, cómo podemos agrandarlo, desarrollarlo, hacer que florezca. 잠바다 제와게 사변이 열어. 사변 열어. 사변 되라 유바되라 딱지 사변다를 게 추다 류다 저 촌에는 누구께 그래 왔어. Nosotros tenemos la semilla del amor y del cariño. Es como cuando plantamos una semilla en el campo, necesitamos condiciones externas que ayuden a que esa semilla crezca, a que esa semilla brote, como el agua o el abono o el sol. De la misma forma necesitamos otras condiciones para hacer que la semilla del cariño y del amor también florezca. 제가 배 대신도 완전 잠바다 제와서 있다. 공배 가르스 땅, 약에 가르스 땅. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos cómo podemos hacer que la semilla del amor y del cariño presentes en nuestra mente brote. Todos los seres, sea como sea ese ser, tiene amor y cariño dentro de su continuo mental. No existe un ser que no tenga amor y cariño en su mente. Solo hay una diferencia de fuerza, digamos, de ese amor y compasión en la mente de cada ser. Algunos lo tienen más desarrollado, otros menos desarrollados, pero todos lo tienen. Por ejemplo, pongamos los animales salvajes, porque como un tigre. Se comen a otros animales, ¿verdad? Sin embargo, a sus propias crías no se la comen. ¿Por qué? Porque tienen amor y cariño dentro de su continuo mental. Si vemos a estos animales salvajes como a los tigres o los ciervos, podemos ver con qué cariño, con qué cuidado crían a sus hijos, crían a sus crías. Muchos de estos animales, para criar a sus hijos, para criar a sus crías, incluso entregan su vida, dan su vida por criar a sus hijos. Y es porque estos animales dentro de su mente tienen amor y cariño, porque si no lo tuvieran, no serían capaces de entregar sus propias vidas por criar a estos hijos. Sin embargo, estos seres no son capaces de usar la inteligencia, de pensar de una forma amplia y usar razonamientos. Y como no saben razonar, como no saben usar el pensamiento lógico, no son capaces de acumular mérito, de crear virtud. Lo único que hacen es crear acciones dañinas una y otra vez, porque no son capaces de usar esa inteligencia. Sin embargo, nosotros los humanos, que también tenemos amor y cariño de forma natural en nuestra mente, podemos utilizar nuestra inteligencia para familiarizarnos con estas cualidades. Para poder desarrollar
este amor y este cariño y poder hacer lo que brote, que florezca, necesitamos usar el razonamiento. Tenemos que pensar para poder transformar nuestra mente. Y como nosotros somos practicantes del Buda Dharma, entonces estamos de acuerdo que existen renacimientos, que existen vidas pasadas y vidas futuras, y que existe la ley de causalidad kármica, y es en base a esto que debemos transformar nuestra mente. Si realmente somos practicantes del Buda Dharma, entonces aceptamos, creemos que existen vidas desde el sin principio y que habrá una vida futura. Y si aceptamos que existen vidas incontables, que hemos renacido veces incontables, significa que en cada una de esas vidas hemos tenido un padre y una madre. Sin embargo, nosotros no nos acordamos de nuestros padres de las vidas anteriores, pero sí somos capaces de ver cómo, con qué amor y con qué cariño nuestra madre nos ha criado en esta vida. De esa misma forma, nuestros padres en todas nuestras vidas anteriores nos han criado. Por eso debemos pensar que cada uno de los seres han sido nuestras madres y nos han criado de esta forma, con tanto amor y con tanto cariño. Por eso debemos estarle a todos y cada uno de ellos infinitamente agradecidos. No hay nadie que no haya sido nuestra madre, no hay nadie que no haya sido nuestro padre. Debemos pensar que no hay un solo ser que no haya sido nuestra madre, ni un solo ser que no haya sido nuestro padre, y que por lo tanto a todos y cada uno de los seres debemos estar infinitamente agradecidos. Igual que nuestra madre que nos ha criado en nuestra vida con tanto amor y tanto cariño, todos los seres han hecho lo mismo. Uno debe de pensar que incluso alcanzar la iluminación es debido a la amabilidad de los seres. El desarrollar la gran compasión surge debido a la amabilidad de los seres. El tener comida y bebida todos los días surge solamente por la amabilidad de los seres. Uno debe de reflexionar así. Todos los millones de Budas que se iluminaron en el pasado, todos los millones de Budas que se están iluminando ahora y todos los millones de Budas que se iluminarán, se iluminan solamente gracias a la amabilidad de los seres. Sin ellos no podrían iluminarse. Todo lo que disfrutamos, la comida, la casa donde vivimos, todo es una originación interdependiente y su originación depende de todos esos seres. Porque todas las cosas que disfrutamos, nuestra casa, las cosas, la comida, la bebida, todo surge debido a un cúmulo infinito de causas y condiciones. Y para que todas esas causas y condiciones surjan, también los seres tienen que contribuir.
sin los seres, nada de lo que tenemos, disfrutamos, experimentamos, podríamos disfrutarlo. Es por eso que debemos estarle infinitamente agradecidos a todos ellos. Como todas las cosas que tenemos y experimentamos dependen de todos los seres, es una originación interdependiente. Es a esto a lo que Buda se refería cuando dio la enseñanza de originación interdependiente. Cuando Buda dijo que todos los fenómenos son de originación interdependiente, estaba hablando de la realidad, de cómo existe la realidad. Cada fenómeno, sea como sea ese fenómeno, existe en dependencia a otra cosa. No existe nada que no dependa de otra cosa para su surgimiento. Y como no existe un fenómeno que surja sin depender de nada, por lo tanto todos los fenómenos surgen dependiendo de otras cosas, significa que dependen de causas y condiciones para su originación. Si no existen las causas y condiciones necesarias, la iluminación no puede surgir y los bodhisattvas tampoco pueden surgir. La mente del despertar no puede surgir sin depender de causas y condiciones. Si la mente del despertar no fuera una originación interdependiente, entonces no podría surgir dentro de nuestro continuo mental. Pero como la mente del despertar es una originación interdependiente, cada cosa depende de la otra, entonces sí podemos desarrollarla y sí puede surgir en nuestro continuo mental. Debido a la amabilidad de todos los seres podemos desarrollar la mente del despertar. Debido a toda la amabilidad de los seres podemos desarrollar la gran compasión. Por lo tanto, para desarrollar la mente del despertar, uno tiene que pensar, todos los seres están experimentando sufrimiento. Para liberarlos a todos de ese sufrimiento, yo voy a alcanzar el estado de liberación, voy a alcanzar el estado de iluminación. Así es como se desarrolla la mente del despertar. Para poder eliminar todo el sufrimiento de los seres, para poder liberarlos de su sufrimiento, yo me voy a liberar de mi sufrimiento. Ese es el razonamiento que uno debe usar. Y esto debemos desarrollarlo en el pensamiento, porque de forma verdadera, actual, nosotros no podemos coger a cada ser y llevarlo a la liberación. Primero tenemos que desarrollar esto en el pensamiento. Y este pensamiento siempre lo debemos de llevar con nosotros. Vayamos donde vayamos, estemos donde estemos despiertos o estemos durmiendo. Siempre tenemos que llevar con nosotros el pensamiento que desea beneficiar al otro, esa mente altruista.
가지 그때 얘는 얘밀 내가 지기매 얘밀 팬도 주는 팬도 지기니 뒤머주는 얘 시야는 내가 지기니 사마디 뒤라냐 산 보고야지. Siempre debemos pensar, nunca voy a dañar a nadie y si puedo, voy a beneficiarlo. Pero si no puedo beneficiar a esa persona, por lo menos no lo dañaré. Hay que llevar consigo este pensamiento, vaya uno donde vaya, esté uno donde esté, en cualquier situación. Cuando uno se encuentre con el enemigo, con su propio enemigo, uno no debe dañar al enemigo. Debe de pensar, yo ya me he encontrado con esta persona miles de veces en otras vidas y esta persona me ha beneficiado a mí muchísimas veces. Porque todos tenemos personas que consideramos amigos o allegados, tenemos personas que consideramos enemigos, tenemos personas hacia los cuales nos sentimos neutrales o no nos importan. Por eso uno debe de pensar cuando se encuentre con el enemigo, sí es cierto, en esta vida esta persona me ha dañado, pero en vidas anteriores esta persona ha sido mi padre, esta persona ha sido mi madre, esta persona me ha beneficiado muchísimo. Y si uno reflexiona así cuando se encuentra con el enemigo, esto evitará que uno se enfade y que surja la paciencia. Cuando esta persona nos dañe, tiene que pensar, yo no le voy a decir nada, no voy a criticar a esta persona. Voy a amar, en vez de esto, voy a amar a esta persona. Y si uno reflexiona de esta forma y es paciente, cultiva la paciencia de esta forma, ¿esto a quién beneficia? A esa persona realmente no la beneficia mucho, pero a uno se ve muy beneficiado de esta forma. Y esta es la práctica del Dharma, así es como se practica el Dharma. Hay que ver que todos los seres son amables, por iguales, que es en dependencia de esos seres que yo voy a poder desarrollar la mente del despertar. Y por lo tanto debo estar infinitamente agradecida a todos esos seres. Por lo tanto, esta estrofa dice, la mente del despertar, desarrollar la práctica de los hijos del conquistadores. Y pasamos a la estrofa 11 y la leemos todos juntos. Todo el sufrimiento, sin excepción, de desear la felicidad propia surge. Los Budas completamente realizados de la mente altruista nacen. Por ello, la felicidad propia por el sufrimiento ajeno, perfectamente intercambiar, la práctica de los hijos del conquistadores. Esta estrofa trata sobre el método a través del cual desarrollar la mente del despertar, el método de igualarse e intercambiarse por los demás.
ran jebra zi jinzi de gyeyi ba ta shen jinzi ge nyende de shen jebra zi jinzi de nyende ba ta. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos hacer? Como he dicho esta mañana, uno tiene que ver que la mente egoísta es errónea. Tiene que verle las faltas, los defectos a esta mente egoísta. Y tiene que ver las cualidades de desarrollar la mente altruista. Los beneficios de desarrollar la mente altruista. Da shen che se ba, da shen nyam je kone, da shen nyam shin da shen. Da randa an shen. Ani permission je. Da de nyingol lo ba. Da. Ani nye. Ani permission je. Ani nyam ba ko ba es. Da shen nyam ta es. En el título de esta estrofa dice igualarse e intercambiarse. Cuando se refiere aquí a igualarse, es lo que acabamos de decir. Nosotros dividimos a los seres entre amigos, enemigos y neutrales. Lo que tenemos que hacer es igualar a todos los seres y verlos a todos, considerarlos a todos de la misma forma. Para poder igualar e intercambiarse por los seres, primero uno tiene que adiestrar la mente, uno tiene que entrenarse y adiestrarse en esta forma de pensar. Uno no puede esperar que la mente de repente en un mes o en un año cambie muchísimo. Uno tiene que llevar este cambio de forma gradual, de forma despacio, y hay que entrenarse de esta forma mes tras mes, año tras año. Nosotros de hecho debemos adiestrarnos, vamos a tener que estar adiestrando nuestra mente hasta que alcancemos el estado de iluminación, vida tras vida. Aunque nuestra mente no se transforme, no cambie mucho en un año, no hay que preocuparse. Poco a poco vamos a ir habituando y familiarizando la mente con estas formas de pensar. Poco a poco la mente se transformará. El camino se irá desarrollando en la mente, se irá realizando en la mente poco a poco. Uno debe adiestrarse poco a poco en reconocer las faltas y los defectos de las aflicciones y adiestrarse poco a poco en ver los beneficios de desarrollar las cualidades. Primero hay que comenzar viendo las faltas y los defectos en las aflicciones más burdas, el enfado y el apego. Cuando surge el enfado, pensar, no está bien que me enfade, es incorrecto que me enfade, y poco a poco ir adiestrando la mente en esta forma de pensar. Porque nosotros hemos estado bajo el poder de estas aflicciones desde hace muchísimas vidas. Desde vidas sin principio nos hemos habituado a actuar a través de estas aflicciones. Desde tiempos sin principio hemos sido amigos de estas aflicciones. Hemos llegado aquí junto con las aflicciones. Es como el cuerpo y la sombra. El cuerpo y la sombra nunca pueden separarse. De la misma forma, nosotros, nuestra mente y las aflicciones siempre van juntos, siempre porque nos hemos habituado tanto con estas aflicciones.
제월 군지 싫으면 그치 녀모로 군지 치잖아 공부 탐에도 놓사지 Estamos tan habituados con las aflicciones que dejamos de un lado la virtud, porque no estamos nada habituados a actuar virtuosamente, no estamos habituados con la virtud. 그래서 나선 녀모디 배념부터지 빵하고 야를 내내 거리 찐다 로도스 장애제로 왔어. Y es por eso que no podemos abandonar las aflicciones inmediatamente a la primera que apliquemos el antídoto, porque estamos muy habituados con esas aflicciones. Por eso poco a poco hay que ir viéndole las faltas, los defectos, los errores a esas aflicciones e ir abandonándolas poquito a poco. 제가 그러니 녀석은 내가 또 돈이 딘데기 소소 돈이 멀리 번녀야 돼. 라치버지 진실에 때문에 중발에 왔어. Como he dicho esta mañana, todo el sufrimiento sin excepción surge de la mente egoísta. 또 딘데랑 진실세 되게 깨디 상 현진도 인데 딱 아니 현지 돈이디 소소 단위 제토에 랑지 대화디 현라파 거근의 땅통에 로 장치. Por eso, poco a poco tenemos que habituarnos a ver los defectos y las faltas de esa mente egoísta, habituarnos a ver las cualidades y los beneficios de la mente altruista y empezar poco a poco a adiestrar a la mente a querer tomar todo el sufrimiento y los defectos de los demás y entregar todas las cualidades de uno a los demás. 그래서 또 년에 딘데지기 저배 산제 저배 산제는 전주스면 남바 쪽에 년에 간다시 넘버스나 신이 돈에 소 당돌래 란지 되고 시야는 다 땅지 그러 부스가래 한 최도스 년에나지 안 상하게라고 왔습니다. Y esta es la práctica que todos los Budas y todos los Bodhisattvas han hecho para llegar donde están. Para ellos iluminarse, voluntariamente tomaron todo el sufrimiento de los seres y voluntariamente entregaron toda su felicidad y todas sus cualidades a los seres. Es de esta forma que consiguieron iluminarse. 딘데기다 셴백이 딱 선제 돈에도 소소리 랑 대화 파탄에 다 셴백이 셴 펜딕스 셴백이 셴들 때네 다도 상제를 와서 Esta mente que desea tomar todo el sufrimiento de los seres y desea entregar toda la felicidad propia a los demás es lo que llamamos la mente altruista, la mente que desea beneficiar a los demás. Es en base a esa mente que alcanzaremos la iluminación. 그래서 딘데기시 있어 소소 대화디 안 셴라다 셴게 돈이 당도 läyen 선바 안데 배주 녀도 산제 고원 타 녀도 그래 사다는 길 여기에 인거를 A medida que tomemos todo el sufrimiento de los seres y que seamos capaces de entregar toda nuestra felicidad a los seres, a medida que vayamos entrenándonos en nuestra mente, nos iremos también acercando al estado de budeidad, a la iluminación completa. Por eso intercambiarse uno con los demás es muy importante. Es muy importante saber cómo entregar la felicidad de uno a los demás y saber tomar todo el sufrimiento para uno mismo. Por eso esta es una de las prácticas de los hijos del conquistador. Es por eso que el autor de este texto, Gyaltsen Tongme Sampo, la describe aquí, porque es a través de esta práctica que uno va a poder ir avanzando en el camino, ir realizando el camino en su propio continuo mental. 딘데게 배 제바 내고를 내되게 신제되게 대체도죠. 그러와 돈년 딘데지 나와 대체도냐 산지기 있어야 돼. 산지에 보고 통이 있어. 대체도 지기. 야 컨트롤도 레지기 있어야 돼. 그러다 이 레지의 수치도 말함시도 내 신제 등거되기 체험이 세 숨었다. 또
Hay un verso en el texto del Lama Chopa que dice: por todos esos seres que llevan sufriendo eones incontables, voy a alcanzar, voy a alcanzar el estado de iluminación. Por lo tanto, ¿para quién es todo esto? ¿Por quién estoy trabajando? ¿Por mí? Para mí no es esto. Es para el bien, para liberar a todos esos seres que llevan eones incontables sufriendo, para liberarlos de todo ese sufrimiento. Yo voy a alcanzar el estado completo de iluminación. Es a través de esa motivación que los budas y los bodhisattvas han conseguido iluminarse y las realizaciones que han conseguido. Uno tiene que pensar: yo voy a hacer exactamente lo mismo que ellos hicieron. Eso es lo que uno debe de pensar y reflexionar. Pasamos a la estrofa 12, transformar el robo de ganancias en el camino, y la leemos juntos. Aunque algunos, bajo el poder del gran deseo, todas las riquezas de uno roben o inciten a robar, el cuerpo y las posesiones de los tres tiempos a ellos dedicar, la práctica de los hijos de conquistadores. Esta parte del texto, esta estrofa, habla de que tenemos que ser capaces de afrontar las dificultades que experimentemos en esta vida, saber tomarlas y afrontarlas. Este verso está diciendo que nosotros hasta ahora nos hemos encontrado con muchos problemas y que en nuestra vida futura seguiremos encontrándonos con más problemas. Pero los problemas que ya pasaron, pasaron. No hay forma de arreglar todo aquello todos los problemas que nos encontramos en el pasado, que experimentamos en el pasado. Lo que uno ya sufrió, los problemas que uno ya pasó, ya gritó por esos problemas, ya lloró por esos problemas. Así que no hace falta continuar preocupándose por esos problemas. Lo pasado, pasado es. Y ahora hay que pensar de hoy para mañana, de hoy en adelante es lo que llamamos el futuro. Por lo tanto, tenemos que reflexionar sobre esto, pensar en si surgen problemas, si surgen situaciones difíciles, cómo voy a afrontarlas, cómo me voy a preparar para poder afrontarlas bien. El significado, el propósito de esta estrofa es enseñarnos a afrontar los problemas, a prepararnos para cuando vengan esos problemas. Porque en un futuro es posible que nos encontremos en una situación donde venga alguien y nos robe algo, nos roben nuestras cosas, nuestras posesiones.
Cuando nos encontremos en esta situación, que una persona con mucho deseo quiera robarnos algo, quiera robarnos alguna de nuestras posesiones, ¿cómo tenemos que prepararnos? ¿Cómo debemos afrontar esta situación? ¿Cómo debemos de reaccionar nosotros? Lo que nos dice Gyaltsen Tongme Sampo en esta estrofa es que si esto ocurre, si alguien viene y nos roba algo, nosotros cuando esto ocurra tenemos que dedicarlo y dárselo, entregárselo por completo. Pensar en esta posesión y pensar, te la entrego completamente. Esto que tú me has robado es tuyo, te lo dedico para ti. Así es como uno debe de adiestrar su mente. Sin embargo, uno que no es un bodhisattva, lo que normalmente haría si le roban algo es corriendo y llamar a la policía. Pero lo que nos dice Gyaltsen Tongme Sampo es que esa no es la conducta de un bodhisattva. La conducta de un bodhisattva en ese momento es pensar, te lo entrego por completo, esto que me has robado es tuyo, te lo dedico. Os voy a contar una historia. Gyaltsen Tongme Sampo lo invitaron a un sitio muy lejano de donde él vivía, a que viniera a dar una enseñanza. Y como era una enseñanza de este calibre, entonces tuvieron que invitar y llamar a muchos benefactores, a muchos sponsors. Y en aquel entonces lo que necesitaban eran cosas como granos de centeno, mantequilla, carne, zampa, no dinero. Estas cosas eran lo que necesitaban ofrecer para esta enseñanza. Y al acabar las enseñanzas, todas estas cosas, la zampa, la mantequilla, todo lo cargaron encima de caballos, encima de los yaks, y iban por la carretera todos en fila. Llegaron unos bandidos en medio de la carretera, los pararon y les robaron todas las cosas. Cuando llegaron, justo en el momento que llegaron los bandidos y que se iban a llevar todo, en ese momento Gyaltsen Tongme Sampo les dijo: esperaros un momento, quedaros quietecitos que os voy a dedicar todo, un momento. Y entonces en ese momento Gyaltsen Tongme Sampo comenzó a hacer la dedicación para que no tuvieran ningún obstáculo en el camino, para llevarse, no tuvieran ningún obstáculo en llevarse nada. Y les dedicó todo, terminó la oración y dijo: ya os podéis llevar todo, ya os podéis ir.
계란도 냥 그냥 진다게 하고 그랬어. 만도 계란도 좋고 그랬어. 잘라대. 계란도 나가 셴바지로나 계란도 잘라대 그랬어. Y además les dijo, pero no vayáis por ese camino de allí, porque por allí están todos los benefactores. Como vean que os habéis llevado las cosas, os las van a volver a quitar. Así que si realmente las queréis llevar, iros por ese camino de allí. 근데 말이나 진다게 근저디 계란도 꼬만데 하거나 진다게 계란도 러고 말했어. 계란도 나가 셴바지로나 계란도 잘라대 그랬어. Así que no os vayáis por allí, que si no los benefactores, como os vean, os las quitan de nuevo. Iros por ese camino de allí y así os podréis robar todas las cosas. dos caras. También, chic, soso 해야 되네. 자, 처음에 좀 나서 chic, 가냐 돈내지, 다 무엇이냐, 다 계란도 키워주잖아. 아니 dos 나야에서. Lo que está diciendo, lo que nos muestra esta historia, es que cuando nos roban algo, en ese momento aquí ese Tomesambo le robaron todas las cosas que le habían ofrecido. Pero en ese momento tomó ese problema, lo que puede parecer un problema voluntariamente, y lo entregó por completo a esos ladrones. Y lo dedicó por el bien de esos ladrones. ¿Y esos ladrones ya no crearon karma negativo? 아니 계세 Tomesambo 건수 제모와 제라. 건수기 미케와 사용하래. 미케벨레 사용하래. 미케벨레. 그메 깨알이네. 미케벨레스다 세라섬을 계속 통해서인데 뭐하나로 미케벨레 말이야. 집어도. Como que ese Tomesambo se los dedicó para ellos, ya no se convirtió en ellos en una acción negativa, no acumularon karma negativo, porque ya que ese Tomesambo, a través de su generosidad, se lo había entregado voluntariamente. Sin embargo, si ese Tomesambo no se los hubiera entregado libremente, si él hubiera generado una preocupación en su mente en ese momento y ellos aún así lo hubieran robado, entonces sí hubieran acumulado karma negativo. Lo dejamos aquí por hoy. Gracias.